Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces seguimos en la unidad 2 de teoría microeconómica y tenemos que ver el punto siguiente, después de haber visto demanda y oferta, que es mercado. ¿Qué es el mercado y qué es lo que se entiende o qué entiende la teoría neoclásica por equilibrio en el mismo? Bueno, seguimos con los objetivos, el planteo de la clase teórica, el desarrollo de las mismas y al final habrá, como de costumbre, o por lo menos como de costumbre en este tema, preguntas de control para todos los y las estudiantes que no son otras que las que están reproducidas en un textito que dice Introducción al mercado, que está por ahí en el aula virtual. Pero claro, están al final de la presentación. Si ustedes son capaces de responder esas preguntas, significa que este tema habrá sido comprendido, digamos. Bueno, los objetivos de la unidad 2 los dividimos siempre en generales, son los mismos, ya enumerados previamente, y tenemos objetivos específicos para este tema. Analizar y comprender el concepto de mercado como su importancia. Está de más decir que no hay una única definición de mercado, debe haber al menos 2 centenares, pero bueno, yo voy a dar una. Ustedes pueden elegir otra, no hay ningún tipo de problema. Conocer y entender la estructura del mercado que se llama de competencia perfecta, ¿no? Que es un modelo teórico. Este mercado, así tal como está planteado, no existe en ningún lugar del mundo, pero sirve como guía para el estudio del resto de las estructuras que sí son las realmente existentes. Conocer y comprender qué significa equilibrio para el mercado de competencia perfecta y también los conceptos de precio y cantidad de equilibrio. Bueno, entender por qué la condición ceteris paribus es fundamental para la existencia del equilibrio en el mercado y para que el mercado de competencia perfecta genere una tendencia hacia el equilibrio, en ausencia de toda intervención. Entender lo que los economistas llaman leyes de mercado para cuando hay perturbaciones que alteren la condición ceteris paribus y entender también los nuevos equilibrios cuando ya las leyes de mercado funcionen parcialmente o dejen de hacerlo. Esos serían los objetivos que intentaríamos abarcar en la clase de hoy. Para tal fin, la clase tiene esta estructura. Una introducción, una breve, ahí dice repaso, pero es simplemente mención. ¿Por qué pongo repaso? Bueno, porque se supone que cuando uno lo ve, dice, bueno, esto lo conozco, ya sé a qué se refiere esto, porque el conocimiento es espiralado, digamos, ¿no? Va creciendo. Entonces, lo que yo aprendí hoy me sirve para mañana. Lo que aprenderé hoy, digamos, lo que aprendí hoy y lo que aprenderé mañana me sirve para pasado mañana y así sucesivamente. Concepto de mercado, representación gráfica de un mercado de competencia perfecta, significado del concepto de equilibrio, análisis de la estabilidad del equilibrio, el cual lo veremos en 3 momentos o instancias. En ausencia de perturbaciones exógenas, o sea, bajo la condición ceteris paribus, y cuando se presentan perturbaciones exógenas, que pueden ser de 2 maneras. O bien cuando solo cambia una de las funciones, demanda u oferta, o bien cuando cambian las 2 funciones. Algo que agregué que no estaba en las presentaciones anteriores, síntesis y conclusiones. Bueno, y después vienen las preguntas, obviamente. Entonces vamos a hacer la introducción y haremos la primera pausa. ¿Se acuerdan que hemos mencionado cuando vimos demanda y oferta que la micro moderna, partiendo de Marshall, trabajaba con lo que se llamó el individualismo metodológico? Es decir, a partir de un individuo, de un agente económico representativo, se teorizaba sobre el mismo y se proyectaban las conclusiones de este al total, digamos, del resto de los agentes. Así, habíamos construido tablas, curvas y funciones de demanda individuales y a partir de las mismas
pudimos hacerlo, al menos en teoría, con las curvas de oferta y demanda del mercado. Hay que tener presente que mercado y capitalismo no son sinónimos. O sea, el mercado es anterior al capitalismo. ¿Sí? Lo que sí que es en el capitalismo cuando el mercado se ha convertido en el principal asignador de recursos, cosa que no tenía antes de la aparición de este sistema económico. Esa es la foto de Marshall en su ancianidad. Entonces ahora estamos en condiciones de utilizar esos instrumentos que aprendimos cuando vimos la demanda y la oferta para analizar cómo funciona un mercado. Pero lo que a veces no aparece en los manuales, por eso lo decimos ahora anticipadamente, es que ese mercado que vamos a estudiar se llama de competencia perfecta. Los clásicos, Smith, Ricardo, etcétera, lo llamaron de concurrencia pura, porque al mercado concurrían una gran cantidad de agentes, o bien para comprar o bien para vender. ¿Qué caracteriza a este mercado? Bueno, varias cosas. Primero, la gran cantidad de agentes. Son muchos del lado de la demanda y son muchos del lado de la oferta, pero ninguno de ellos tiene poder de mercado. Anticipando esta noción, poder de mercado significa poder de fijación de precios. No pueden fijar precios, son, por el contrario, tomadores de precios. Para que eso suceda, se supone que esos muchos agentes económicos del lado de la demanda o del lado de la oferta tienen que ser pequeños. Es decir, que o bien que cubran una parte muy pequeñita de la oferta o bien que absorban una parte muy pequeñita de la demanda. Otras características del mercado son las que están subrayadas. El bien que se comercializa es homogéneo, es decir, no tiene marcas, ni señal, ni patentes que puedan distinguirlo de otro. Hay muy pocos bienes homogéneos en los mercados modernos. Pero bueno, supongamos el trigo, por ejemplo, o qué sé yo, el repollito. Perdón, el rabanito, quiero decir. El repollo no es, justamente no es homogéneo. Es abierto a la entrada de nuevas unidades económicas y también, obviamente, es abierto a la salida. ¿Por qué entrarían o saldrían unidades económicas? Bueno, por estímulos económicos. Por ejemplo, si los beneficios en ese mercado son percibidos como altos, entrarán empresas. Si en cambio en el mercado empieza a dar pérdida, las empresas saldrán del mismo. Y por último, y este es el supuesto más difícil de imaginar, todos los agentes económicos conocen lo que deben saber para tomar decisiones. Es decir, es un mercado transparente. No hay ocultamientos. Aceptando entonces estas condiciones, al menos en forma provisoria, estudiaremos la temática. Para eso se supone que ustedes ya deberían conocer estos temas. ¿Qué es la racionalidad económica neoclásica que se traduce en que consumidores y productores quieren maximizar ciertas variables? La utilidad uno y el beneficio otro. ¿Cuáles son los supuestos sobre la conducta de cada uno de estos agentes y qué restricciones se enfrentan en su rol de demandantes o de oferentes? ¿Cuáles son los determinantes de la demanda y la oferta? Es decir, las variables explicativas de las mismas. ¿Cómo se determinan las curvas de demanda y oferta individuales? ¿Qué es y qué importancia tiene la condición ceteris paribus? Y finalmente, cómo se determinan curvas de demanda y oferta estables del mercado por agregación de las demandas y ofertas individuales respectivamente. Bueno, entonces parece el momento indicado para hacer el primer intervalo. Los escucho. Hola Marcelo, hola a todos. Casualmente el último tema que has tocado, el tema de racionalidad económica, a veces para el consumidor no parece tan racional. Lo que pasa es que, bueno, habría que definir qué es lo que uno considera racionalidad. Una de las características del ser humano, es discutible si los animales, los mamíferos superiores cercanos evolutivamente al ser humano
pueden actuar racionalmente o no. Son inteligentes en cierto grado, pero el tema de la racionalidad aún se discute mucho. Esto quiere decir, cuando hablamos de mercado y hablamos de la parte económica, uno como cuando va a adquirir un determinado producto o ve la evolución de la situación económica de un país, considera que, bueno, a veces dista mucho de ser racional. Lo que pasa es que uno aspiraría a que racional sea una cosa mejor, y la racionalidad económica a veces se define como la búsqueda de un determinado fin, de un determinado objetivo, como un bien económico, cosa que es racional, aunque uno lo vive como algo no tan racional. Y eso a mí me produce siempre mucho escozor, esto de la racionalidad económica, ¿no? Porque pasa el ser humano a ser un medio y no un fin, como ya lo hemos comentado en alguna otra clase, ¿no? A ver, la racionalidad, yo comenté, me parece que lo dije, que la racionalidad o el concepto de racionalidad que normalmente utilizan los neoclásicos es un concepto del siglo XIX de racionalidad instrumental, ¿no? Claro. O sea, claro. Ellos lo que suponen es que cada agente económico, dadas sus restricciones y la información que ahora sabemos que tiene, toma decisiones racionales, es decir, en función de un objetivo, que en este caso el objetivo del consumidor es la maximización de la utilidad y el objetivo del productor es la maximización del beneficio o ganancia, con independencia o prescindencia del entorno y de cómo esto puede afectar al mismo. Eso es lo que a veces nos parece. O sea, no incurramos en la falacia de composición, de pensar que si todos somos racionales, entonces el mundo funcionará de manera racional. ¿Y qué pasa? Es posible que el objetivo de algún agente económico individual poderoso se dé de patadas con el objetivo de otros agentes económicos no tan poderosos. Ahora, lo que pasa que no es que, según la hipótesis neoclásica, esto no pueda ser evaluado. Sí, puede ser evaluado y juzgado, pero no desde la teoría económica, sino desde un lugar de afuera, digamos. Sí, sí, sí. Por normatividad, digamos, o por... filosofía, historia o cualquier... Sí, claro, claro. O sea, esto lo estoy discutiendo en otra materia con los estudiantes que, bueno, algunos son muy discutidores, pero... o sea, según la definición de Robbins, el economista no puede hacer juicios técnicos sobre los fines u objetivos. Puede hacer juicios morales, pero en su condición de individuo, no en su condición de profesional. ¿Sí? O sea, es un rol muy pobre para el economista, por eso no soy crítico de esa definición. Porque dice, bueno, vos tenés que hacer esto y vas y lo haces, digamos. Sin entrar a evaluar ni por un lado los fines, ni por el otro los medios. Claro, lo que pasa es que desde el punto de vista ético y la conducta moral es donde comienza a chocar esta racionalidad. Bueno, ahí tenemos un problema, porque no para todos los economistas. Por ejemplo, Friedman, que dedicó un libro entero a esto que se llama Libertad de Elegir, dice que lo que es bueno para el individuo y para el mercado está bien. Digamos, es moralmente bueno. ¿Sí? Por eso digo. ¿Puedo? ¿Puede? Profe, a mí me vuelve loca esto del mercado, lo confieso, porque lo escuchamos a diario, qué sé yo, los que leemos los diarios, escuchamos básicamente algunas noticias, hablan el mercado, reaccionó de tal manera ante... Como si fuesen humanos. Claro, y yo no le ponen nombre y apellido, ¿viste? Al mercado. ¿Qué mercado? No sé, ante una determinación gubernamental. Hablan enseguida de las reacciones del mercado. Te juro que me rompe la cabeza. Bueno, eso es fácil de entender, porque los mercados a los que se refieren son mercados concentrados normalmente, o por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Y por otro lado, quienes así hablan, santifican
en los términos de Friedman, la conducta de los agentes que están en el mercado. El ejemplo clásico en Argentina es el mercado de cambios, ¿sí? Donde un solo agente económico interviniendo o dejando de intervenir puede hacer que el tipo de cambio de la divisa extranjera por excelencia suba o baje varios pesos, digamos. ¿Sí? Pero bueno, no es este mercado el que vamos a estudiar ahora. Después, en todo caso, hablaremos de esos mercados. Usted cuando escuche esto, los mercados opinan, los mercados deciden, no lo piense así. Piense que quien le está dando esa información o quien le paga el sueldo es el que piensa o decide de esa manera. Y ahí, entonces, ¿cómo fue usted que dijo que la vuelven loca? ¿Dijo? Sí, bueno, entonces, le rompe la cabeza. Bueno, ahí no. Digamos, si le rompe la cabeza, tiene un problema de falta de comprensión. Entonces, es importante que no le rompa la cabeza para poder mantener fría la misma. ¿Mm? Corazón caliente, pero cabeza fría. ¿Sí? Sí, profe. Y no al revés. Y no al revés. Bueno, ¿algo más? No, de mi parte está muy bien, gracias. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, el punto 3 era concepto de mercado. Yo elegí esta definición, que para serle franco, perdí la fuente, no sé de dónde la saqué. Ya la uso hace ya más de 15 años. Me parece, es pre-internet, ¿no? Pero es una definición interesante porque es, como Robbins pretendía con su definición de economía, es analítica y no clasificatoria. Como otras definiciones de mercado que hay, que un mercado tiene que tener ta. No hace falta hacer eso. Basta con describir, digamos, de qué se trata, con palabras sencillas, para ver que cualquier mercado, del más simple al más complicado, entraría dentro de esta definición. Vamos a analizarla. Lo que está subrayado es, obviamente, lo más relevante del mismo. Entonces, ¿cómo definimos a mercado? Como un conjunto de operaciones de cambio entre sujetos económicos y en torno a un bien. O sea, que estamos hablando de un mercado particular de un bien cualquiera. El mercado de zapatos, por ejemplo. Que se realizan en forma regular. Ya no estamos en la Edad Media, donde había ferias esporádicas, no. Los mercados ahora se organizan de forma regular y que permiten determinar un precio para ese bien en un momento y lugar determinados. Entonces, analicemos. ¿Cuáles son las operaciones de cambio? Bueno, las operaciones de cambio son compras y ventas, porque son, como se dice, son hechos, ¿sí? Y no intenciones. Hechos o actos. Yo compro o yo vendo, según cómo me posiciono en el mercado. Entre sujetos económicos. Obviamente esta definición es neoclásica, digamos, ¿no? No considera las clases sociales, sino que considera a los sujetos por su participación en el mercado. ¿Están del lado de la demanda o están del lado de la oferta? Si están del lado de la demanda, se convertirán en compradores. Si están del lado de la oferta, se convertirán en productores. Bueno, ¿de qué? De un bien. No estamos pensando en una marca, estamos pensando en un bien. El mercado de zapatos. Recuerden, dijimos que era un bien homogéneo. El mercado de trigo, ahí tenemos. Que se realizan en forma regular y que permiten determinar un precio. Es fundamental determinar un precio. Si se acuerdan de un poco de Dewey y sistemas económicos, Dewey dijo que en el capitalismo los precios son señales que le dan la información necesaria a los sujetos económicos para tomar decisiones. Por lo tanto, es imperioso conocer el precio. Miren, yo, por ejemplo, ahora, tengo que comprar un termotanque para el departamento de mi madre, porque el calefón ya, bueno, ha cumplido su ciclo vital largamente. Y el técnico me dijo, bueno, tiene de tantos litros, el espacio donde va tiene tal característica porque es un departamento, y entonces me tuve que meter a mirar, ¿sí?
Así que, ¿y qué es lo primero que busco? Bueno, precio. Una vez que ubicados los precios, hay un rango de precios, obviamente, porque el termotanque no es un bien homogéneo. ¿Qué es lo primero que tiene un termotanque? Marca. Listo, ya es un bien diferenciado. ¿Sí? Y obviamente habrá, bueno, calidad, prestigio, etcétera, asociados a esa marca. Así que me encontré con una dispersión de precios fenomenal. Entonces le pregunté a José, yo te la explico, como decía Tato Bores, un muchacho que sabe, bueno, decime de estos, ¿cuál es el que puedo elegir? Bueno, tal. Te va a durar más o menos 15 años, no es muy caro, no es muy barato, y está hecho por una empresa que tiene estándares de calidad. Bueno, fantástico. Ahora falta concretar la operación, pero para eso era necesario conocer, bueno, en el caso del bien diferenciado, el precio y el resto de las características. En el caso del bien homogéneo, con el precio alcanza y sobra. En un momento, porque el mercado tiene una instancia de tiempo. Si ustedes recordarán, hemos visto que la demanda y la oferta eran por unidad de tiempo. Y lugar determinados. También tiene, salvo los mercados virtuales, tiene una instancia geográfica. El mercado puede ser local, puede ser regional, puede ser provincial, puede ser nacional, puede ser regional pero supranacional, el Mercosur o la Unión Europea, o puede ser mundial o continental. Entonces hay que especificar de qué mercado se trata. Obviamente las escalas cambiarán según el plazo que estamos considerando en la oferta y la demanda y el lugar o ámbito geográfico al cual nos referimos. Va de suyo que los mercados virtuales en general son a escala planetaria, ¿no? ¿Cómo se representa gráficamente un mercado? Bueno, Marshall lo llamaba el gráfico de las tijeras. ¿Y por qué? Bueno, porque como la demanda y la oferta se representan en el mismo par de coordenadas, precio y cantidad, yo puedo superponer ambas funciones en un único gráfico. Y cuando ustedes lo vean van a ver que tiene la forma de tijeras. Bueno, hacemos el gráfico como ya sabemos, representamos una curva de oferta y representamos una curva de demanda. La demanda con su habitual pendiente negativa, la oferta con su habitual pendiente positiva. Si ustedes ven las dos funciones, en todos los gráficos que vienen después de este, la oferta la he hecho de color rojo y la demanda de color azul, y espero no haberme equivocado. Pero si los ven, ustedes van a ver que por construcción, por la forma en que se construyen ambas curvas, solo hay un punto común a ambas curvas. Ese punto es de una importancia fundamental. Si yo proyecto ese punto hacia los ejes, de esta forma, trazando líneas perpendiculares a ambos ejes, obtengo un nivel de precios y un nivel de cantidades. Y yo voy a decir que ese precio y esa cantidad son de equilibrio. Y eso se logra solo en un punto, por lo tanto, hay un único precio de equilibrio y una única cantidad de equilibrio. La misma información la puedo obtener con funciones lineales, que son las que voy a hacer de ahora en más, digamos, ¿no? Exactamente igual. ¿Sí? Sigue habiendo un único punto en el cual se intersectan. Normalmente a ese punto se lo llama con la letra E por equilibrio. ¿Por qué es importante este punto? Para eso era lo que habíamos visto antes de qué es lo que yo debo saber antes de ver este tema. Yo sabía que la curva de oferta me mostraba las diferentes cantidades de un bien, en este caso del bien X, que, como estoy en el mercado, un conjunto de productores están dispuestos a ofrecer para cada nivel de precio posible. También sé que la curva de demanda nos muestra las distintas cantidades de un bien que un conjunto de compradores están dispuestos a adquirir para cada nivel de precio posible. Sabemos que en ambas funciones rigen lo que se llaman la ley de la demanda y la ley de la oferta. Ahora, resulta que en este punto hay coincidencia de intenciones, en este punto. ¿Y esto qué significa? Significa que la cantidad que unos desean comprar a un precio coincide con la cantidad que los otros desean vender al mismo precio.
Para cualquier otro precio distinto del precio de equilibrio, mayor o menor, eso no pasa. Ya lo vamos a ver. Entonces, si hay coincidencia de intenciones, bueno, si estamos de acuerdo, los psicoanalistas dirían, ejerzamos el pasaje al acto, es decir, compremos y vendemos, o compremos y vendemos, bien, el imperativo. Eso es lo que permite el equilibrio. Entonces, no es que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son la misma, son iguales. Esa no es la explicación del equilibrio. Esa es la consecuencia del equilibrio, como intentaré demostrar a continuación. Significado del concepto de equilibrio. Bueno, la palabra equilibrio proviene del italiano del siglo XVI, equilibrio, y este a su vez viene del latín, a equilibrium, y este de a equilibris, con el sufijo ium, que está agregado acá, y este de aecus. Aecus es igual. Y libra, bueno, acá las etimologías diferencian entre, yo encontré 3 etimologías diferentes. Acá está nivel, en otro es peso y en otro balanza. Igual nivel, igual peso, igual balanza, no difieren demasiado. Si yo recuerdo bien, al signo del, astrológico de Libra se lo representa con una balanza. ¿Sí? Y la justicia también tiene una balanza. O sea, y la balanza lo que hacía era comparar una pesa que tenía un peso determinado con su equivalente en una mercadería, que tenían que ser iguales, tenían que estar al mismo nivel. Ahora, según el diccionario de la lengua, la palabra equilibrio también es polisémica, tiene varios significados. Fíjense. Primero, es masculino, ¿no? El equilibrio. Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. Por ejemplo, si yo tengo un bol, ¿sí? Y tiro en el bol, qué sé yo, una nuez o una almendra, ¿no? Y la empujo con el dedo, ¿qué va a hacer la almendra o la nuez? Bueno, dar algunas vueltitas hasta ubicarse en el centro del bol, siempre y cuando el bol esté sobre una mesa. Y ahí se queda en equilibrio. ¿Por qué? Y porque deja de actuar la ley de la gravedad. No se va para ningún lado, salvo que yo mueva el cuerpo. Y ese equilibrio, después veremos, es estable. Segundo significado. Recuerden que con el diccionario ordenan los significados, digamos, el primero está en prioridad sobre el segundo sobre el tercero, etc. Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. Un precario equilibrio, diríamos nosotros. Tercer significado, peso que es igual a otro y lo contrarresta. Cuarto significado, contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. Y acá ya vamos a la literatura. Quinto, ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. Pero qué equilibrado es este tipo, che, qué bárbaro. Y, bueno, en la física es un estado en el que se encuentra una partícula si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ellas es cero, es decir, se anulan mutuamente. Se parece al primer significado. O también es un estado en que se encuentra un sólido rígido si las sumas de todas las fuerzas que actúan sobre él y de todos los momentos de las fuerzas que intervienen también se anulan mutuamente. Por último, en plural, equilibrios sería actos de contemporización, prudencia o astucia encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etcétera, insegura o dificultosa. Lo que tratan de hacer algunos comunicadores de Corea del Centro, digamos. Tratan de mantener equilibrios, casi imposibles. Equilibrio económico. Bueno, esta es una definición que tomé por ahí, pero que es absurda. Ahora voy a explicar por qué. Dice, la definición de equilibrio económico indica que se trata de un estado o condición donde las fuerzas económicas se encuentran en equilibrio, debido a que no existen influencias externas. Bueno, la primera condición de una definición, esto me lo aprendí, me lo enseñaron en lengua, es que cuando vos querés definir algo, no podés usar en la definición la palabra que intentás definir. Así que esta definición no es muy buena.
Esta de Wikipedia es un poquito mejor. Y digo Wikipedia porque es una fuente de consulta universal, digamos, así que no veo por qué no habríamos de tomarla. Un equilibrio de mercado, por ejemplo, hace referencia a la condición en la cual el precio de mercado se establece a través de la competencia. ¿Competencia entre quiénes? Entre agentes económicos. De modo que la cantidad de bienes y servicios deseados por los compradores es igual a la cantidad de bienes y servicios producidos por los vendedores. Este precio suele denominarse precio de equilibrio y tiende a mantenerse estable siempre que la demanda y la oferta no varíen. Bueno, esto por ahora para nosotros es una hipótesis que tendremos que demostrar. Por eso en la estructura de la clase puse determinación o análisis de la estabilidad. Y ahora viene mi contribución. Existe equilibrio en un mercado competitivo, es decir, en un mercado de competencia perfecta, cuando hay coincidencia entre las intenciones de demandantes y oferentes, como lo dije hace un rato. En el siguiente sentido. La cantidad de un bien o servicio que los demandantes están dispuestos, ¿se acuerdan? La demanda era intenciones, a adquirir a cierto precio, coincide exactamente con la cantidad del mismo bien que los oferentes están dispuestos a ofrecer a ese mismo precio. O sea que hay coincidencia en cuanto al precio y en cuanto a las cantidades. Las intenciones pueden materializarse y de esta manera la cantidad demandada a ese precio se convertirá en cantidad comprada y la cantidad ofrecida a ese precio se convertirá en cantidad vendida. Por lo tanto, en esa situación, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Entonces, eso no es una explicación del equilibrio, sino que es una consecuencia del equilibrio, que se puede reflejar en este gráfico, que también está chupado de internet, que se parece, aunque es un poquito mejor que lo que yo hice antes. Fíjense, en el eje de ordenadas el precio, en el eje de abscisa la cantidad. Curva de demanda lineal, curva de oferta lineal, se encuentran en este punto, y acá entonces, proyectando el punto hacia los ejes, tengo P asterisco, que es el precio de equilibrio, y Q asterisco, que es la cantidad de equilibrio. Segundo intervalo. Escucho. ¿Están ahí? Sí, yo tengo la siguiente pregunta, que puede ser una tontería, pero me surge porque no entiendo bien. ¿Cuándo coinciden la demanda y la oferta en ese equilibrio? ¿Cuándo? ¿Qué significa cuándo? Claro, ¿cómo se da ese equilibrio? Seguramente que no sé formular la pregunta. ¿Por qué no me deja avanzar con el siguiente tema a ver si eso le ayuda a entender la hipótesis sobre la que se basa la determinación de este equilibrio? Sí. Y después, en todo caso, volvemos sobre esa pregunta. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hay una concepción teórico-ideológica, digamos, detrás de esto, y es que los mercados tienden espontánea y naturalmente al equilibrio, lo cual es muy discutible, digamos. Después explicaré por qué. Pero tenemos que entender de qué se trata esto, porque si no, no entendemos, cuando dicen los mercados tal o cual cosa. Bueno, ¿de qué me están hablando? Bueno, de algunas de estas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Ven que no me sale bien, ahí me quedó un 7 que no borré. Vaya a saber qué es eso. Va. Entonces ahora vamos a empezar con el análisis de la estabilidad del equilibrio. En primer lugar, en ausencia de perturbaciones exógenas. Exógeno quiere decir de afuera, exo, ¿no? Y se contrapone a endógeno, que quiere decir de adentro. Los que vieron antropología saben que la exogamia y la endogamia, por ejemplo, son dos formas de constituir pareja
que se atribuía a las tribus primitivas, digamos, ¿no? O sea, las tribus endógamas buscaban parejas dentro de la misma y las tribus exógamas lo hacían por fuera. Bueno, en general, digamos, la universitaria hoy sigue siendo una tribu endogámica, digamos, ¿no? Al menos en mi caso así se dio. Yo conocí a mi esposa en la universidad, éramos compañeros. Y conozco otros tantos casos. Bueno, no importa, al margen de eso. Una perturbación exógena es un cambio en cualquier determinante del bien, excepto el precio, que altere o desplace la curva de demanda y o de oferta. Así que, como yo digo que este primer análisis es en la ausencia de perturbaciones exógenas, estoy diciendo que eso no sucede y que nos seguimos rigiendo por la condición ceteris paribus. Yo había dicho hace un rato que el punto E era el único punto de equilibrio, es decir, el único punto en el cual coincidían las intenciones de los agentes económicos. En este caso, en este gráfico, es 20, ¿no? El precio. Bueno, fíjense, para cualquier precio mayor, 25, 20, 25, 35, 40, etc., claramente las intenciones no coinciden. Es más, la distancia entre las curvas se agranda cada vez más, como vamos a ver en un momento. Entonces, cuando el precio está por encima del precio de equilibrio, se da una situación que la teoría económica llama excedente, que ya aclararemos. Cuando es al revés, cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, por ejemplo, 15 o 10 o 5, también la distancia entre las curvas aumenta, digamos, pero en sentido contrario. Hay otra situación distinta que los economistas llaman escasez, ¿sí? Y que en un momento precisaremos. Entonces, vamos a ver la primera situación, la situación de escasez, o también llamada exceso de demanda. Tenemos nuestro gráfico. Trazo mi curva de oferta y trazo mi curva de demanda. Y voy a suponer un nivel de precios que ya me doy cuenta, digamos, el precio de equilibrio estaría más o menos por acá. Este nivel de precios es inferior al precio de equilibrio. Y claramente, al trazar esta línea de color lila, me doy cuenta que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida no coinciden. ¿Dónde se determinan esas cantidades? Bueno, por la intersección de esta línea de precios con cada una de las curvas. Trazando las líneas perpendiculares al eje de cantidades, obtengo la cantidad ofrecida, sub 1, es decir, para el nivel de precio sub 1, por la intersección entre la línea de precios y la curva de oferta, y la cantidad demandada sub 1, es decir, la cantidad demandada al precio sub 1 por la, digamos, la intersección entre la línea de precios y la curva de demanda. Claramente veo que la cantidad demandada que va desde 0 a QD1 es más grande que la cantidad ofrecida que va de 0 a QS1, porque este es un número mayor que este. Esa situación, que está marcada por el segmento de color negro, se llama exceso de demanda. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. No hay equilibrio en este caso. Hay un desequilibrio. Des significa carencia de. Bueno, fantástico. Este desequilibrio es un desequilibrio de exceso de demanda. Significa que una parte de la demanda no puede ser satisfecha. Porque lo que los oferentes están dispuestos a ofrecer a este precio P sub 1 solamente satisface una parte de la cantidad demandada. Esta parte queda insatisfecha, por eso se llama escasez. Ahora bien, vamos a los supuestos de la conducta del consumidor. El consumidor es racional y busca maximizar su utilidad. ¿Sí? Ahora bien, ¿no habrá algunos consumidores que preferirían pagar un precio mayor a P sub 1 antes que verse privado del bien? Y es posible. Es posible que digan, bueno, mire, yo esto está bien, a este precio no, pero yo le pago más. Yo le pago, vale 20, le pago 30 o 35. Bueno,
Obviamente, como el objetivo del productor es la maximización del beneficio, no lo va a dudar dos veces. Le ofrecen un precio mayor que este y entonces lo ofrece. Está dispuesto a vender más. ¿Sí? Está dispuesto a vender más. Ahora, ¿qué pasa con los compradores? Bueno, cuando el primer comprador que puede lograr concretar la operación compra lo que antes no podía hacer a un precio más alto, otros compradores, celosos tal vez, o que tienen la misma cuestión de que prefieren satisfacer la necesidad antes que verse privados de la misma, compiten con este comprador y empiezan a ofrecer precios cada vez más altos, con lo cual los vendedores, obviamente, papita pa'l loro, dice, bueno, si me quieren pagar más, que me lo paguen. De forma tal que el exceso de demanda se va haciendo cada vez más chico a medida que los precios suben, hasta eventualmente confluir al equilibrio y desaparecer. ¿Sí? Y ahí se configura un nuevo equilibrio. Entonces, una situación de exceso de demanda o escasez será cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida para cierto nivel de precios, como el segmento indicado en el gráfico, ¿no? El segmento donde QD1, es decir, la cantidad demandada, es mayor que QS1. La competencia entre compradores provoca una suba de precios que paulatinamente elimina dicho exceso, como explicamos recién. Esto es así porque algunos compradores, me alcanza con que algunos están dispuestos a pagar más antes que verse privados del bien, lo que es aprovechado por los vendedores que entonces suben los precios. Hasta que se alcance el equilibrio, pero no porque haya alguien que diga hay que alcanzar el equilibrio, sino porque desaparecen las presiones para que los precios suban. Esas presiones que estaban dadas por la competencia entre consumidores que no podían obtener el bien. Pero esto solo es posible bajo condiciones de competencia. Si no existiese esa competencia, este mecanismo se interrumpe. Por eso es importante internalizar las condiciones del mercado en el cual esto está sucediendo. ¿Qué pasaría con la hipótesis alterna? Es decir, con una situación de exceso de oferta. Una situación de exceso de oferta, como dijimos hace dos filminas, se da para precios por encima del equilibrio. P sub 2, por ejemplo. Fíjense que el precio de equilibrio estaría a esta altura y P sub 2 está ahí. Claramente se ve ahí en P sub 2 que las intenciones de compradores y vendedores son diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque el precio es tan alto que por ley de la demanda los demandantes están dispuestos a comprar muy poco. Y a su vez, por ley de la oferta, están dispuestos los productores a vender mucho. Entonces, en los puntos C y F puedo trazar las coordenadas necesarias para la cantidad demandada y la cantidad ofrecida sub 2, que son las cantidades demandadas y ofrecidas para el nivel de precios 2. Está claro que esta vez es al revés que en el gráfico anterior. La cantidad ofrecida, Q sub S, es mayor que la cantidad demandada. Por lo tanto, tengo un exceso de oferta. Y acá pasa algo similar. Es un objetivo del productor maximizar el beneficio, o lo que es lo mismo, minimizar las pérdidas. Si el productor no vende, no obtiene ingresos. Por lo tanto, no estará dispuesto a sacrificar algún beneficio antes que verse privado de los mismos y ofrecer el bien a un menor precio. Y al hacer eso, por ley de la demanda, ¿los compradores no estarán dispuestos a comprar más de ese bien a menor precio? Bueno, entonces, por ese mecanismo de competencia entre productores, porque una vez que el primero baja los precios, los otros lo imitan, el exceso de oferta se hace cada vez menor hasta tender a la situación de equilibrio. Entonces, una situación de exceso de oferta o excedente se da cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, como en este caso. La competencia entre productores provoca una baja de precios que paulatinamente elimina dicho exceso. Esto es así porque algunos productores están dispuestos a percibir menos antes que verse privados de vender el bien. Porque si yo no vendo, no obtengo beneficio, pero si vendo más barato,
al menos obtengo algún beneficio. Lo que es aprovechado por algunos compradores que entonces aumentan sus compras, hasta que se alcance el equilibrio, pero siempre bajo condiciones de competencia. Si no hay competencia entre agentes económicos, esto no sucede. Entonces, la lección de estos dos gráficos y de estas explicaciones sería que bajo la condición ceteris paribus, es decir, cuando las curvas de oferta y demanda son estables, no se desplazan, este mercado de competencia perfecta con todas las características que hemos visto tiende por sí mismo al equilibrio. Y que si los precios variasen por cualquier circunstancia, se desataría este mecanismo de competencia endógeno al mercado. Nadie le tiene que decir a compradores y vendedores qué hacer. Forma parte de su racionalidad, de su conducta, con lo cual volverían espontáneamente o endógenamente al mercado sin necesidad de una intervención por fuera del mismo. Bueno, parece prudente acá entonces hacer otro intervalo y preguntarle a la señorita que tenía problemas con el equilibrio si con esta explicación los problemas aumentaron o disminuyeron. No, disminuyeron. Pero no se extinguieron. No, pero porque me cuesta mucho a mí la materia en sí, pero vos preocupate que voy entendiendo. Leyendo los textos y tal, y con la explicación que das, voy entendiendo. Bueno, me parece Por muy ahí, bien. para que la compañera entienda, se podría introducir alguna cosa exógena. Por ejemplo, si un gobierno fijara un precio, ¿no? Ahí se Sí, podría pero explicar por ahí eso más lo claro. vamos a ver más adelante. Ok, perdón. Eso formará parte del temario del segundo parcial. Hay una unidad, bueno, en la unidad 2, intervención del Estado en los mercados. Entonces ahí vemos cómo, obviamente la conclusión neoclásica, ¿no? Cualquier intervención del Estado en los mercados altera las condiciones del equilibrio. Y no para bien. En mercados de competencia perfecta, obviamente, estamos hablando. Quería hacer una especie de reflexión, pero teniendo muy presente que lo que estamos viendo es exceso de demanda y seguramente en algún momento, o yo me estoy anticipando a lo que podría ser un defecto de demanda, por pensar que en lugar de que, porque en este caso el exceso de demanda es el consumidor quien provoca el aumento del precio y el productor de alguna manera, entre comillas, se aprovecha de ello y aumenta el precio del producto. Cosa que a veces nosotros como consumidores podemos provocar, pero no siempre da resultado, un boicot. Ah, bueno, ahí está. Pero ¿qué supone? Los supuestos tienen ¿cómo se dice? Una importancia fundamental. El supuesto de independencia de las preferencias, que hemos mencionado tanto para unos como para otros, impide, según la matriz neoclásica, la acción colectiva. ¿Me explico? Obviamente que un comprador individual o un vendedor individual en este mercado no pueden hacer nada, pero No. si se asocian, ahí Claro. sí pueden cambiar las Claro, cosas. el boicot y entonces provoca que ciertos bienes que han aumentado mucho el precio, bueno, o se dejan de comprar o por lo menos se reduce la cantidad de... Por ejemplo, esto es histórico en Italia, hace ya por lo menos 3 décadas. Las asociaciones de consumidores en Italia son muy fuertes, ¿sí? Y tienen sus boletines y su llegada, o al menos la tenían antes de que gobernara Citizen Berlusconi, digamos. Y entonces decían, no, el precio del tomate es muy caro, se aconseja al público no comprar tomate. Y tenían tanta llegada que había un boicot, no sé, 10, 15, 20% del público dejaba de comprar tomates y los tomates se pudrían y entonces había que bajar el precio. Y no solo el que vendía tomates, digamos, el frutero de la esquina, sino la cadena de comercialización. Seguro. Pero ahí ya nos salimos de los supuestos del modelo. A veces es necesario salirse, digamos. Obviamente que esto también pasa con los productores. Ahora, para los productores en los mercados realmente existentes es más fácil asociarse, porque son menos que los consumidores. Sí.
aunque quizás la fuerza que pueda tener un grupo mayor es de mayor peso. Claro, lo que pasa es que acá está la parte económica de por medio, ¿no? La parte económica. Bueno, Sí, es una materia de economía, sí. muy relacionado con la parte política también. Sí, sí, es cierto. Yo siempre recuerdo, no me acuerdo en qué año fue, cuando se produjo una de las tantas crisis de la agricultura y que el precio digamos, de la mano de obra para levantar una cosecha, no me acuerdo de qué, si era de fruta o de alguna hortaliza, era más grande que el beneficio que podía dar la venta del mismo, incluso con la leche también. Se produjo hechos en el cual los productores dejaron los productos maduros, digamos, a punto de cosecha, o la leche la tiraron, o los tomates lo tiraron a la calle, en lugar de venderlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en alguna de estas fue una coincidencia con la gran hambruna que ocurrió más de una vez en Biafra, en África, ¿no? Y yo siempre me pregunto, digo, bueno, el egoísmo ético, ¿no? En el cual no hubiera sido mejor decir, bueno, esto ya está perdido, ¿por qué no lo ponemos en un contenedor y hagámonos un poco más humanos, más seres racionales, humanos? Todos los años alguien pregunta eso cuando veamos el tema de precios mínimos en la agricultura, que lo vamos a ver también. Y Claro. todos los años surge esta misma pregunta que usted está haciendo. Por el supuesto de la racionalidad que es egoísta, digamos, lo que dije antes. Sí. Es estrictamente eso. Y tenemos numerosísimos ejemplos históricos, ¿eh? No solo modernos, no solo contemporáneos, también del pasado. Numerosísimos. ¿Algo más? No, muchas gracias. Profe, Sí. tengo una duda. Teóricamente, el punto de equilibrio, ¿es un punto estable o es un punto que va fluctuando? Porque digo, si hay exceso de oferta, ¿no? Y los productores quieren, por salvar, necesitan percibir menos, entonces bajan el precio. Y eso produce que, bueno, haya más demanda y que se llegue al punto de equilibrio. Va a llegar un punto en el cual, nada, el precio no va a bajar más. Y Acá, en el punto de equilibrio. porque si el precio bajara, en esta situación de exceso de oferta, digamos, el precio baja. Si empieza a bajar más de esto, interviene el otro mecanismo. Claro. Entonces, mientras la demanda y la oferta no se muevan, este equilibrio en este mercado es estable. Es estable. Ahora, ¿cuál es el problema? Que normalmente hay perturbaciones, o sea que la demanda y la oferta se van a mover. Por lo tanto, el equilibrio va a cambiar. Bien. ¿Sí? Eso tiene que ver con el intervalo de tiempo en que usted considere la demanda y la oferta. No es lo mismo considerar la demanda por mes que la demanda por año. Es posible que la demanda por mes sea mucho más estable que la demanda por año. Claro. O entre estaciones, ¿no? También hay estacionalidad, bueno, en ciertos tipos de productos, en otros no, digamos, pero el factor estacional no puede ser dejado de lado. Hasta en el mercado de trabajo. ¿Sí? Hay, por ejemplo, en Mar del Plata no es lo mismo el mercado de trabajo de octubre a mayo que de mayo a octubre. Digo, antes de la pandemia, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? E incluso los trabajadores tipo golondrina, ¿no? También, los que vienen en el verano, sí, señor. Claro. ¿Sí? Yo, cuando yo trabajaba muy joven en el famoso job summer, ¿no? El trabajo de verano, trabajé varios años en una heladería y había un par de hermanos santiagueños que ellos venían todo el verano. Hasta Semana Santa se quedaban. Ya tenían todo su circuito armado. Trabajaban en heladería en el verano y después el resto del año trabajaban no sé en qué cosa en otra provincia. Y a Santiago del Estero iban, no sé, en las vacaciones. Sí, eso sucede. No sé si seguirá sucediendo, pero al menos sucedía. Caballero, el de que preguntaba por la estabilidad del punto E, ¿está satisfecha la duda? O... Sí. Bueno. Sí. Gracias. ¿Podemos seguir entonces?
Bueno, tomar eso como un sí. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que ver es el análisis de la estabilidad del equilibrio cuando hay perturbaciones exógenas. Definimos perturbaciones exógenas como un cambio en cualquier determinante de la demanda o de la oferta distinto del precio del bien. Es decir, cambia, por ejemplo, la demanda, cambian los gustos, cambia la publicidad, cambia la moda, cambian los precios de los bienes sustitutos o complementarios en la demanda, cambia la percepción de la calidad, etc. Y eso hace que la demanda se desplace en un sentido o en el otro. Acá obviamente voy a hacer dos gráficos porque puede haber dos perturbaciones de demanda. Bueno, este lo paso rápido porque es nuestra situación de equilibrio inicial, que ya lo vimos. Ahora, podemos suponer que la demanda se desplaza a la derecha, es decir, que aumenta la demanda. Por ejemplo, el bien se pone de moda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace este análisis? Bueno, hay que ver qué pasa ahora para el nivel de precio de equilibrio inicial. ¿Sí? Antes tenía equilibrio, estaba en el punto E. Ahora no, porque esta curva de demanda DX1 ya no existe. La que existe es la curva de demanda DX2. Y por lo tanto, para ese nivel de precios, ahora tengo un exceso. Que casualmente es un exceso de demanda. Porque ahora esta es la cantidad ofrecida, pero esta que estaría por aquí es la cantidad demandada. Ya hemos visto que un exceso de demanda ocasiona que los precios suban por el mecanismo de competencia que hemos explicado. Hasta que se alcanza una nueva situación de coincidencia de intenciones o de equilibrio en el punto que hemos llamado E'. Y acá es donde les pido que agarren el papel y el lápiz que les pedí al inicio que tuvieran. Entonces, fíjense, ¿qué condiciones tiene este nuevo equilibrio? Digamos, frente a un aumento de la demanda, en el nuevo equilibrio aumentó el precio de equilibrio, es mayor. P sub E' es mayor que P sub E. Y también aumentó la cantidad de equilibrio. Q sub E' es mayor que Q sub E. Y esto pasa, y sí, si un bien se pone de moda, se vende más del bien, pero se vende más caro. Si hay una campaña publicitaria exitosa, se vende más del bien, pero se vende más caro. Si aumenta la percepción de la calidad del bien y el público decide demandar más, también se va a vender más caro. ¿Por qué? Y porque la oferta no reacciona. Hemos dicho que solo se mueve una de las curvas, en este caso la demanda. Así que ustedes anoten, digamos, en el caso 1, aumento de demanda, aumenta el precio y aumenta la cantidad de equilibrio. Vamos a ver qué pasaría en el otro caso. Ahí tenemos nuestro equilibrio inicial. En el otro caso sería una disminución de la demanda, de DX1 a DX2. ¿Sí? Entonces teníamos que en el punto E antes había equilibrio. Ahora no hay equilibrio, porque ahora por el punto E solo pasa la oferta. La demanda, esta demanda DX1 ya no existe. La que existe ahora es esta. Por lo tanto, para el nivel de precios inicial, ahora tengo este exceso, que es un exceso de oferta, porque esta es la cantidad ofrecida y esta que está acá, que no marco, sería la cantidad demandada. Ya hemos visto que un exceso de oferta, por el mecanismo competitivo que hemos aludido, hace que los precios tiendan a bajar. Nos encontramos en la situación en el punto E', donde hay un nuevo equilibrio. Trazando los segmentos, tenemos el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio P sub E' y Q sub E'. Y hemos visto que tanto el precio como la cantidad de equilibrio han disminuido. Efectivamente, si un bien deja de estar de moda, no solo que la demanda disminuye del mismo, sino que la única forma de que el peso se venda es bajar el precio. O si cambian mis gustos en contra del bien. Si de golpe el público deja de consumir, rabanitos, y bueno, si cae la demanda, no habiendo cambiado la oferta, se va a vender más barato. Entonces, escriban en el mismo papel que ante la situación de disminución de la demanda, tanto el precio como la cantidad han disminuido. Ahora veríamos qué pasa del lado de la oferta. Una perturbación exógena de la oferta
es un cambio en cualquier determinante de la oferta, excepto el precio del bien. Por ejemplo, una mejora climática en el caso agroganadero, un adelanto tecnológico, una baja en el costo de los factores productivos, ¿sí? Etcétera. Y ahí tengo representado un aumento de la oferta, es decir, un desplazamiento de la oferta a la derecha. Esto significa que para cualquier precio lo que los productores van a ofrecer es más. ¿Qué hay para el precio de equilibrio originario? Bueno, tengo otro exceso. Y en este caso también es un exceso de oferta, porque esta será ahora la cantidad demandada y esta será la cantidad ofrecida. Un exceso de oferta hace que los precios tiendan a descender hasta donde vuelven a coincidir las intenciones. Entonces tengo un nuevo precio de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Fíjense lo que pasa aquí. El precio de equilibrio es menor, pero la cantidad de equilibrio es mayor. A la inversa de lo que pasaba